En este preciso momento me encuentro en los Estados Unidos, pero si decidiera cruzar estas piedras, esta línea imaginaria, estaría entrando ilegalmente en Canadá, donde podrían arrestarme, hacerme pagar una gran multa y llevarme de vuelta a mi país. Me encuentro en Derby Line, Estados Unidos, la frontera más rara del mundo. Buenos días. Si visteis el vídeo anterior, sabéis que esto me hace mucha ilusión. Vamos a dárselo a Polina y vamos a desayunar. Vamos a desayunar. No sé si es tanto pescador o no. Es más de cazador, yo creo. Yo creo que no tienes muy claro que es un pescador. Pero me hace mucha gracia, así que creo que con eso vale. Lo mejor de todo es que íbamos a la frontera. No sé si es el mejor sitio para ir vestido camuflado o el mejor sitio para ir camuflado. Mejor sitio para deportarte. A mí. Tú pareces muy americana hoy, así que a ti ni te preguntan el pasaporte, ¿sabes? Yo estaba pensando que esto, sin contexto, la gente debe estar flipando, en plan, no tiene ningún sentido. Pero es que esto es una serie. Y hace un par de días Polina perdió un reto contra mí y por eso está vestida de una supuesta pescadora. ¿Qué es una pescadora que no una cazadora de peces? Pero es que no te tienes, yo voy de camuflaje, no te tienes que camuflar con los peces porque obviamente no te... Es que creo que a ti te parece raro, aquí la gente no se preguntará por qué voy así. No se te ve casi, ¿eh? Este podría ser mi coche. Oye, ¿has visto Polina? No la encuentro. Una cabeza flotando, ¿eh? Hoy eres la protagonista. Pues no me está disgustando tanto, o sea, voy bastante cómoda. Este es el café que me gusta. Café americano, con un poquito de leche. Me hace gracia que con este USA Tour estamos yendo a estados que probablemente ni conocíais. Venimos de Delaware y estamos en Vermont. Dime dónde tenemos que ir. Newport. Newport. Me va a hacer una gracia que nos pare el Border Patrol y te vea así conduciendo. Y saque mi pasaporte español, ¿sabes? Ayer conducimos desde Delaware hasta aquí, nos queda una hora para llegar a nuestro destino que se llama Derby Line. Es un pueblo muy extraño y muy extraño aquí en Estados Unidos. Como sabéis, Estados Unidos tiene leyes muy estrictas en aduanas, por lo que tanto su frontera con México como Canadá está bastante vigilada. Ahora mismo estamos aquí y nos estamos dirigiendo justo aquí en la frontera donde se encuentra el pueblo de Derby Line. Eso sí, antes de llegar a la frontera tengo que explicaros algo porque hoy es un día muy especial y es que sacamos nuestra colección de verano donde tenéis las 4 camisetas que habéis visto en los vídeos, sumada a la que llevo puesta y también la sudadera que me estoy poniendo ahora. Ya sabéis que cuando hacemos algo en Vinywood lo hacemos bien, las camisetas son espectaculares, la sudadera tiene sus detallitos, incluso si os fijáis la cremallera tiene la B de Vinywood, se siente muy bien, materiales muy buenos, te sienta bien la ropa y además he conseguido solo para vosotros, ¿vale? Para los que estéis viendo el vídeo, este código va a ser solo para vosotros, que con el código USATOUR7 tengáis un 7% de descuento en todo durante toda la serie. Vinywoodcafe.com. Sigamos con el vídeo. Ya estamos a 2 minutos de llegar al pueblo. Yo ya estuve en una frontera con Estados Unidos, Texas con Tamaulipas, en México, y a unos 20-30 kilómetros de perímetro podías encontrarte Borders Patrols, la policía de inmigración, vigilando que nadie cruzara ilegalmente. Y aquí estamos a menos de 1 milla de Canadá y es como un silencio extraño, como si nada fuera a pasar. Aunque la historia nos va a explicar que esto ya no es así. Para una gasolinera porque da miedo, porque fijaros, es que justo la carretera por donde vamos cruza literalmente la frontera y hay que tener un poquito de cuidado. Yo creo que dejamos el coche aquí en la gasolinera y ya caminamos, que seguro que vamos a ir más tranquilos. Se siente extraño de pelotas, ¿eh? Es que no sé, supongo, ¿no? No sé, no. Es por aquí se puede, ¿no? No sé, a mí me da la sensación que hemos cruzado. No, hombre, no. Esto es Vehicles Entering from Canada. Pero esto de aquí se puede, ¿no? La biblioteca es esa, creo. Sí, sí. Estamos teniendo problemas porque realmente es confuso. No se sabe bien qué es lo que delimita una cosa de la otra, pero claramente creo que es
esta la calle extraña. Tenemos que llevar el pasaporte porque yo no lo llevo. Pero no vamos a cruzar, estamos en Estados Unidos. Pasa que es que es muy extraño, ¿eh? Es muy extraño. Y es que esto que estamos sintiendo es normal, porque la división entre Canadá y Estados Unidos en este pueblo no es del todo visible. Es decir, no hay una frontera como la conocemos normalmente con una valla o con un cruce fronterizo. Si hemos pasado al lado de controles de coches, donde cuando ya has pasado de Canadá pasas para hacer tu inspección, pero si vas caminando por el pueblo no sientes esa frontera. Para nosotros, los que venimos de Europa, esto no es raro, porque tú puedes estar conduciendo y de repente ver un cartel que pone Francia y ya estás en Francia, pero porque estamos en el espacio Schengen y somos parte de la Unión Europea, por lo que no necesitamos presentar nuestros pasaportes a la hora de pasar a otro país. Aquí en Estados Unidos es muy distinto. Si os fijáis, esto de aquí, lo que va después del coche, lo que va después del cono, es Canadá, por lo que las personas de Canadá, lo que leen desde Canadá es este cartel que pone claramente que no puedes entrar porque estarías entrando ilegalmente a los Estados Unidos y que te podrían perseguir y multarte por $5.000. Esto en el pasado era muy diferente. Si os fijáis, esta es toda la frontera que hay. Podemos ver un cartel que nos avisa que no podemos entrar porque estaríamos entrando ilegalmente a Canadá. Y esta casa que está partida, mira. Y Polina tiene toda la razón. Estas piedras son lo que demarcan la frontera legal con Estados Unidos. Y esta casa parece estar partida en el medio. Y es literalmente así. Media casa está en Estados Unidos y media casa está en Canadá. Hay algo que me estoy fijando que es realmente extraño. Y es que si os fijáis, la parte de Estados Unidos parece claramente estar activa, pero lo que separaría a la parte de Canadá parece que la casa está abandonada. Así que no tengo claro que sea una sola casa. Y otra cosa que me está pareciendo muy curioso es que, claro, nosotros estamos visitando esto desde la parte de Estados Unidos, pero aquí detrás tengo a una pareja que están haciendo lo mismo, pero desde Canadá. Ninguno de los dos podemos cruzar. O sea, estamos como a 1 metro, pero en 2 países distintos y no podríamos darnos un abrazo, porque uno de nosotros estaría violando las leyes. Y probablemente estarás pensando, ¿quién haría un pueblo justo en la línea de la frontera entre 2 países solo para complicar la convivencia entre su población? Y es que antes eso no era así. Durante toda la historia de Derby Line, esta ciudad, los vecinos canadienses con los vecinos estadounidenses habían vivido como si fueran parte de un mismo pueblo. Podía un canadiense estar paseando al perro y cruzar hacia Estados Unidos sin tener que preocuparse de si pasaba por inmigración, porque luego iba a volver a su casa, y un poco el pueblo formaba parte de un vacío legal. Si tú estabas en el pueblo, podías caminar por el pueblo, porque era como una especie de acuerdo de paz, como que Estados Unidos y Canadá se daban la mano aquí para decir, esto es zona blanca para sus habitantes. Porque ahora vemos estos carteles de multas si cruzas hacia un lado o hacia otro, es porque todo se ha complicado ahora en octubre de 2025. Y para explicaros esto, me va genial esta biblioteca que tenemos aquí detrás. Y es que es la biblioteca del pueblo, pero no del pueblo estadounidense, sino del pueblo en general, de Estados Unidos y Canadá juntos. Esta biblioteca se hizo a principios del siglo XX, específicamente en la línea del mapa fronteriza, para que fuera una especie de cosa rara, simplemente para simbolizar la paz entre un lado del pueblo y el otro lado del pueblo, pudieran compartir libros, cultura y de alguna manera hacer un símbolo que les uniera. A día de hoy se puede entrar y se puede ver la frontera física, y esto aún lo hace más extraño. De hecho, volviendo a la frontera física, aquí podemos ver United States, imagino que del otro lado se verá Canadá, y es realmente extraño porque la población de Derby Line nunca se ha sentido muy de un lado o muy del otro. Habían sido población de Derby Line, algunos se sentían estadounidenses como país y otros canadienses, pero no específicamente porque estuvieran en un terreno u otro, igual por sus raíces que le llevaban hacia un lado o a otro. Y así ha sido durante siglos, pero con la entrada de Trump y el hecho de que hayan hecho más duras las leyes de inmigración, Derby Line ha sido un punto clave al que mirar, un punto clave al que reflexionar. Y es que la entrada a Canadá es un pelín más sencilla que la entrada a Estados Unidos, ya sea para conseguir visas de turismo o ya sea para conseguir visas de residencia, por lo que hacía mucha gente era conseguir una visa de turismo en Canadá e inmigrar a Estados Unidos por fronteras como la de Derby Line, en la cual simplemente puedes aparcar el
coche en un costado y caminar hacia el otro país. Y la realidad es esa. Todo el rato que llevamos aquí no hemos visto a un solo Border Patrol. No hemos visto ningún coche de policía. Solo uno que cruzaba por Canadá. Nosotros eso no nos importa porque no estamos en Canadá. Pero aún así, por lo que tengo entendido, sí está muy vigilado, sí tienen cámaras y lo van revisando los movimientos que hacen las personas. Por lo que hacer la típica tontería de cruzar para volver a cruzar y decir que has estado en ambos países te puede salir realmente caro aquí. Mira, esto es increíble, ¿eh? Mirad esto. Bienvenidos, por favor, salir por la misma puerta. Mira esto de aquí abajo. Ah, ¿es esto ya? Esto es la frontera. Sí. ¿Tú crees? Sí, 100%. Me siento más ligera. Wow. Qué pasada, ¿eh? Y es que la librería parece una librería completamente normal, como estáis viendo por aquí, pero ahora mismo me encuentro en la zona canadiense. Es decir, de alguna manera he cruzado la frontera, pero solo en esta biblioteca no lo he hecho de manera ilegal. Me explico. Si os fijáis, nosotros veníamos de la otra parte. De hecho, ahí veis justo la casa que está cortada por la mitad y nos encontramos en la parte canadiense. De hecho, en la entrada tú puedes ver numerosos carteles que te indican que puedes entrar en la biblioteca, cruzar hacia Canadá siempre que salgas otra vez por la puerta de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos tiene una entrada y Canadá tiene otra entrada a la misma biblioteca. Simplemente que cada uno tiene que hacerse responsable de dónde sale. Y algo que me ha parecido más fuerte aún es que hay otro cartel que indica que los familiares que viven en países separados, como puede ser que una parte de la familia se quedara en el pueblo canadiense y la otra parte en el pueblo de Estados Unidos, no pueden quedar en la biblioteca para hablar. Eso me parece fuertísimo. Es como que tienen que cruzar la frontera, no podrían sentarse en una de las mesas que hay por aquí. Y aquí es donde la parte es curiosa. Ahora mismo me encuentro en Estados Unidos y ahora mismo estoy en Canadá. Y lo hace un lugar muy único. No porque haya una frontera, sino porque técnicamente, si no fuera por este vacío que hay aquí, lo que estaría haciendo ahora sería ilegal. De hecho, es que mirad por la ventana. Esa señora que veis por ahí está en Estados Unidos, pero nosotros estamos en la parte de Canadá. Justo al lado de la librería, en el mismo edificio, tenemos la Opera House. Esta ópera fue construida con el mismo propósito. De hecho, es curioso porque hicieron los asientos en el lado de Estados Unidos, pero el escenario y donde se hacía la función era en Canadá. Aún sigue activa y ambos países pueden ver la función de la misma manera que entrar en la biblioteca, siempre que uno entre por su puerta y salga por su puerta, pero hoy está cerrada. Paulina, ven aquí un momento. Si te fijas, ahora mismo tú estás en Estados Unidos y yo estoy en Canadá. Podría decirse que estamos a una relación a distancia. Sí, una distancia de 1 metro. Canadá, Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos. Parece una tontería, pero hacer esto hoy en día es complicado. Estaba yo dando vueltas por la biblioteca intentando encontrar la puerta de Canadá y está justamente aquí escondida. Si yo ahora decidiera salir por esta puerta estaría en un gran problema. Como veis pone "Please exit by the same door" con la bandera de Canadá. Es muy extraño. O sea, el mundo tiene unas tonterías que de verdad... Yo creo que la gente que trabaja en la biblioteca es de Canadá porque hablan en francés, o sea, ya no hablan en inglés, y toda la gente que trabaja aquí es de Canadá. Mira, aquí todos los libros son en francés. No podría leerme ni uno. Siempre suspendía francés yo en el cole. Siempre sacaba como máximo un 5 o un 4. Se me dio muy mal siempre. Os prometo que esta es la última tontería del día, pero que sepáis que me estáis viendo desde Estados Unidos y yo estoy en Canadá. Compra el nuevo merch de Vinnywood, ¿vale? Me sigue dando demasiada curiosidad estas casas que están mitad Estados Unidos, mitad Canadá, ¿eh? ¿Por qué no llamamos? Y les preguntamos. Llamamos y decimos, oye, ¿cómo va la cosa? Es que parecen un poco abandonadas, ¿eh? Yo sé que a ti te gusta el riesgo, pero estamos un poquito en el borde de Canadá. Me gustaría cruzar al otro lado y asegurarme que estamos en Estados Unidos de América, ¿eh? Estas casas están en el borde y esto de aquí ya, si tiráramos hacia abajo, sería Canadá. Podrían poner, aunque sea una línea en el suelo o algo, ¿sabes? Como una bandera de Estados Unidos y una bandera de Canadá. Que supieras que a partir de ahí no puedes cruzar, ¿sabes? Porque en ese cartel de ahí ya pone bonjour. O sea, sí podemos ver que por aquí entran coches. No quiero enseñaros exactamente el Border Inspection, pero es básicamente una casa con una verja. Y antes se podía entrar aquí de manera más fácil. La gente de Canadá podía entrar a Estados Unidos por el pueblo de Derbyline. Pero como es un
lugar un poco conflictivo y extraño, Trump ha cerrado la frontera de Derby Line y los canadienses tienen que entrar desde otra parte. Probablemente la gente que está entrando son de Estados Unidos, los de Canadá no pueden entrar por aquí. ¿Cómo que no? Tienen que entrar por otro que hay a 10 kilómetros, ¿sabes? Qué horror. Sí. Gente. Mi pregunta será si en Estados Unidos la gasolina estará más barata que en Canadá. Porque si fuera canadiense y me toca poner la gasolina cara teniendo a 100 metros una gasolinera más barata... Bueno, yo cruzo la frontera cada día. Me la pela. Ilegalmente, ¿no? No, hombre, no. Me hago los 10 kilómetros para venir aquí, ¿sabes? Estamos pensando en ir a comer a algún sitio por aquí y me hace gracia. Hay un restaurante en Canadá y aquí solo podemos comer en la gasolinera porque... O sea, lo más cercano está en Canadá y hemos de ir para abajo. Aquí tenemos un súper y nos tenemos que ir como al siguiente pueblo, que hay 2 restaurantes que es solo hamburguesa, no sé si me apetece mucho, y luego hay como estos 4. Así que bueno, vamos a buscar un poquito más atrás porque aquí no hay nada. Pobre gente de Derby Line, tío. También te digo, ¿por qué no te mudas? O sea... Pues has vivido aquí toda la vida, He ¿no? vivido aquí toda la vida. O sea, piensa que esto era un pueblo normal y corriente hasta hace 8 meses. Ah, O sea, en octubre de 2025 fue cuando Trump lo cerró. Esta gente aún se está adaptando. igual no tenían restaurantes, quiero decir. Bueno, estaba el de Canadá, que ahora ya desde luego que no pueden ir. Buah, es verdad, qué putada. Claro. No pueden ir a tu restaurante favorito. Claro, imagínate, si es que no pueden ni quedar en la biblioteca. Eso es lo que me parece más fuerte de la situación, como el hecho de que muchas familias se han separado y vivían en el mismo pueblo. Y que no les dejen ni verse en la biblioteca, me parece como... ¿Qué es esto? ¿El A ver, eso muro es- de Berlín? No sé. Creo que comer. Creo que el hambre nos hace pensar demasiado. A la derecha. Está la Applebee's. Para muchísimo tiempo que no voy a una pelvis, ¿eh? Yo creo que la gente no sabe ni lo que es. Pues no es muy famoso fuera de España. Lo que refleja esto. Por el logotipo Applebee's parece hasta un lugar como sano de fruta, pero no, es una hamburguesería. ¿Vas a comer todo eso? Lo voy a intentar. Uy, se acaba de empañar la cámara. He pedido una hamburguesa que viene dentro como de una fondue de queso. Hoy muero, pero de placer. A ver. Estará quemando, ¿eh? Me acabo de quemar. Mientras se enfría, me gustaría deciros que esta serie que estamos haciendo por USA es para llegar a los 3 millones de suscriptores y demostrarle al contenido vertical, es decir, a TikTok y a Instagram, que el contenido horizontal de larga duración sigue valiendo la pena. Sé que es un concepto muy largo, pero tenéis que hacerme caso. Si llegamos a 3 millones de suscriptores en esta serie, me voy a llevar a uno de vosotros, uno de mis suscriptores, a dar la vuelta al mundo conmigo y grabarlo. Además de eso, estoy viendo que desde hace unos 2-3 meses no estáis demasiado activos en los comentarios. Quiero veros en los comentarios, quiero sentir la comunidad de vuelta. Quedan muchos vídeos por delante y yo todas las noches en la cama os estoy leyendo, ¿vale? Voy a probar esto ahora. La hamburguesa está muy buena, ¿eh? Yo me imaginaba la fondue más profunda, estoy un poco decepcionado. Un poco O sea, sí. es- Bueno, pero tiene en todas partes, ¿sabes? Debajo del Claro. queso también hay. Lo que no estáis viendo es que estamos conduciendo muchísimo. Acabamos de venir de la frontera de Canadá, a la cual habíamos ido en coche, y ahora estamos en Connecticut porque mañana vamos a seguir una ruta aún más larga. Tengo un vídeo pensado que me hace demasiada ilusión. De todas formas, nos vemos en un par de días. No te olvides de nuestro secreto, código USATOUR7, con un 7% de descuento en Vinnywood, en estas camisetas, las gorras, el café, todo. Hazle caso, Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.